Muy buenos días, jóvenes con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, correspondiente seguimos en el estudio técnico, pero nos corresponde en esta clase impartir sobre el tema de la localización del proyecto. Como ustedes ya han realizado algunos puntos, como es la capacidad de producción, el tamaño del proyecto, y ahora nos toca sobre la localización del proyecto, ¿sí? Este aspecto tiene que ver dónde se va a producir el producto, ¿sí? O dónde se va a prestar el servicio que se ha definido en cada uno de sus proyectos. Bien. Por lo tanto, listo. Lo primero que se debe tener en cuenta es que en su análisis de localización involucra variables diferentes o factores diferentes para determinar el lugar donde el proyecto va a lograr su máxima utilidad a mínimo costo. A esto se refiere el lugar óptimo para nosotros poder generar la producción del producto o la prestación del servicio que se va a definir. En este caso, como ustedes pueden ver en la lámina, existen tres análisis que se deben hacer a nivel de localización. El primer nivel, macrolocalización, el segundo, microlocalización, y el tercero, localización definitiva. Vamos a iniciar con el primero, que es la macrolocalización, ¿sí? Nos dice integración al medio nacional o regional. La macrolocalización tiene que ver con la definición a nivel nacional o regional donde vaya a desarrollarse el tipo de proyecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, existen proyectos multinacionales cuando definen si van a incursionar en nuevos mercados a nivel internacional. Primeramente, aquí se define a qué país y posteriormente a qué región del país van a llegar estas empresas multinacionales, ¿no es cierto? Ya sea con una agencia o con una sucursal de su empresa. Y para ello deben tener en cuenta varias variables o varios factores que determina esa macrolocalización. Para el caso de ustedes, bueno, en la mayoría de los proyectos, la macrolocalización ya está definida, ¿sí? Todos lo van a hacer en el país Ecuador y en la provincia de Loja, ¿sí? Digo casi todos porque si hay uno o dos proyectos, me parece que tienen de manera regional otra zona, ¿sí? Pero a nivel nacional, todos el país Ecuador y la mayoría en la provincia de Loja. Entonces, en este punto ustedes lo deben justificar indicando, por ejemplo, yo les voy igual a colocar los puntos que van a ir desarrollando en lo referente al estudio técnico, en lo referente a la localización, pero el primero es que deben justificar su parte de la macro localización, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son algunos de los criterios que se debe tomar en cuenta en esta macro localización? O sea, que es a nivel nacional o en este caso provincial, es por ejemplo, ustedes pueden ver en este recuadro de aquí que nos dice algunos criterios: costo de transporte, disponibilidad de insumos, precios de insumos, infraestructura disponible, condiciones de vida, condiciones de clima, políticas de desarrollo, incentivos tributarios. Vamos a indicar el primero de los criterios, que es el referente al costo del transporte, ¿no es cierto? Estos criterios se va a tomar en cuenta para el análisis de la localización, macrolocalización, perdón, ¿sí? El costo de transporte, este criterio es muy importante porque la localización depende de dónde se va a hacer la distribución en lo referente a la materia prima, materiales, insumos, como también la distribución del producto ya terminado hacia el cliente final o los demandantes potenciales, ¿sí? Se debe definir el costo del transporte, a cuánto equivale, cuántos kilómetros de recorrido se va a hacer y cuánto nos cuesta a nosotros, es decir, a cada uno de ustedes que tienen sus proyectos, cada uno de esos kilómetros. Por lo tanto, se deben identificar para conocer si es muy elevado y para poder analizar si es mejor y más rentable instalarme en un lugar donde me proveo de la materia prima para la producción de mi producto, o si es mejor
instalarme cerca de mi mercado meta, ¿sí? Es decir, en el costo del transporte se debe analizar los dos puntos. Me queda a mí, me sale menos costoso instalarme en el lugar donde me voy a proveer de mi materia, me va a costar menos que me trasladen mi materia prima o me ubico, me instalo en el lugar donde está concentrada mis demandantes potenciales, es decir, la población objetivo que va a consumir mi producto o que va a necesitar mi servicio, ¿no es cierto? Entonces, en este primer criterio, ustedes deben analizar cómo se desarrolla de acuerdo al producto o al servicio que ustedes van a hacer. ¿Qué es mejor para ustedes? Luego tenemos la disponibilidad de insumos. Aquí es si donde me voy a ubicar existe la disponibilidad de insumos, de materia prima, de mano de obra que puede acceder de una manera más fácil, es decir, no me cueste más, ¿sí? O sea, si voy a estar en un lugar donde me va a ser fácil acceder a mi materia prima, a mis insumos, a contratar mano de obra para poder producir el producto o prestar mis servicios, ¿sí? Entonces deben analizar ese criterio dentro de lo que es el primer nivel de la macrolocalización. Luego nos dice los precios de insumos, ¿no es cierto? Aquí nos dice que hay lugares en donde el costo de insumo es más costoso que otros. Por ejemplo, en lo que respecta tanto a la disponibilidad de insumos, en el criterio anterior que dimos, como los precios de insumo, en lo referente a la prestación de servicios, ¿sí? Está enfocado meramente a la mano de obra, ¿no es cierto? Meramente a la mano de obra. Es decir, tienen que saber si donde ustedes van a ubicarse, van a ubicar el proyecto, van a tener esa disponibilidad de poder contratar a personas para que puedan desarrollar sus funciones en la prestación del servicio que ustedes quieren ofrecer al público, ¿no es cierto? Igualmente, en los precios de insumo, tienen que analizar si va a ser mejor que ustedes contraten a personas que están dentro de la zona en la cual ustedes están instalando su proyecto o medir y analizar si es más conveniente contratar a personas que están de pronto en una zona más alejada. ¿Sí? Todo ello va a depender del análisis que hagan y de los otros criterios que vienen a continuación. La infraestructura disponible. Aquí algunos proyectos muchas de las veces buscan instalaciones que ya están construidas, que contengan ya bodegas con una cantidad de metrajes que necesitan un área suficiente también para poder colocar en sus equipos, sus maquinarias, ¿no es cierto? Todo el equipo, los equipos y los recursos materiales necesarios que se ha previsto para el funcionamiento del proyecto de su planta de producción. En este punto, para los proyectos en los cuales se enfocan en la producción de un producto en el cual para su fabricación, que generan mucho ruido o algún impacto ambiental, es importante que puedan tomar la información que se encuentra en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que en algún momento ya les mencioné, como son los famosos PDIOT. No sé si algunos ya han revisado, porque ahí ustedes encuentran toda la información necesaria para que ustedes puedan ir desarrollando y elaborando sus proyectos, ¿sí? En estos documentos que se los denomina PDIOT, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y ahora en este año también se les han establecido a los GATS que también desarrollen un documento adicional que son los PUCs, ¿sí? Que es algo sobre el estudio de los suelos y es conveniente que las empresas desarrollen sus emprendimientos, sus proyectos de inversión en determinadas zonas, ¿no es cierto? Para que puedan elegir, esto les va a ayudar, les va a dar la información necesaria para que puedan elegir un lugar apto de acuerdo a la zona que se establecen en esos documentos, porque en esos documentos se detallan con mayor precisión qué clases de industrias, qué clases de empresas, de emprendimientos, proyectos de inversión pueden desarrollar su actividad comercial, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden revisar.
y con ello pueden elegir el mejor lugar para su planta de producción. Por ejemplo, en lo que respecta a sus proyectos, el proyecto que es referente al alcohol, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben que el proceso de fabricación del alcohol emana un olor bastante fuerte, ¿no es cierto? Por lo tanto, su planta de procesamiento no va a poder funcionar dentro de la parte urbana, ¿no es cierto? Y dentro de lo que yo les decía que deban revisar y se apoyen en estos documentos PDOT y PUCS, eh, ahí van a estar establecidos, por ejemplo, que esa industria o ese mercado tiene que tener su planta de procesamiento en el parque industrial, ¿sí? Donde se han instalado la mayoría de empresas que tienen ese tipo más o menos de productos que se fabrican, ¿sí? Porque está alejado de la parte urbana, de la parte céntrica, donde hay afluencia de gente, donde puede ocasionar de pronto algún impacto nocivo, está un poco más alejado, también tienen que ustedes analizar todo ello de acuerdo al producto que están ofreciendo, ¿no es cierto? En este caso yo les he colocado del alcohol al momento de que se procesa emana un olor bastante fuerte que lógicamente va a indisponer a la gente, a la gente en el caso de que se permitiera que la empresa o la fábrica se instale en un lugar céntrico o un lugar donde hay bastante afluencia de gente, ¿no es cierto? Hay otros productos que de pronto puede ser por el ruido que ocasionan y todo ello. Entonces tienen que ustedes analizar de acuerdo a cada uno de sus proyectos. Y en la parte de lo que es, en el caso de una prestación de servicios, este criterio tendría que ver con la infraestructura disponible para la prestación del servicio. Por ejemplo, colocando el caso de una institución financiera, ¿no? Puede que no exista un local adecuado que permita brindar ese servicio, ¿no es cierto? Es por ende la importancia de haber colocado en este punto, no sé si recuerden, las limitantes técnicas que en su proyecto había una parte que debían desarrollar, ¿no es cierto? Si existen limitantes técnicas para su proyecto, en el caso que yo les estoy colocando del ejemplo, de pronto pueden decir que no la pueden ubicar, yo qué sé, en la calle principal de la zona, debido a que no existen locales disponibles ni un local adecuado para prestar el servicio que requiere la institución financiera. Entonces, ustedes ahí van analizando. También aquí tienen que ver, por ejemplo, en el caso de servicio, la afluencia de personas que existen en el sector, porque no van a colocar sus proyectos o empresa en un lugar donde no transita la gente, ¿sí? Porque no va a tener la acogida. Por ejemplo, generalmente la mayoría de las instituciones financieras se concentran en la parte céntrica de un lugar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los pueblos pequeños, en la parte donde está el parque, es el eje donde se concentran la mayor parte de entidades públicas, de entidades financieras, debido a la transitabilidad de las personas y aparte al análisis que se ha hecho para poder enfocar ahí, ya que a todas las personas que están a su alrededor, pues les queda como que la misma distancia para poder llegar. Entonces, todo ello tienen que ir analizando en este criterio de infraestructura disponible. Pasemos con el siguiente, que son de las condiciones de vida. Esto tiene que ver con las condiciones de vida de las personas que habitan en el lugar donde se va a implantar la posible planta de producción o el lugar de atención, ¿no es cierto? Se investiga las necesidades y el nivel de vida que tienen sus habitantes, lo que les permitirá a ustedes conocer si la mano de obra la encontrarán mucho más barata si se contrata a personas de la localidad, ¿sí? Claro, porque de pronto ustedes tienen en mente en que de acuerdo al nivel de conocimientos quieren contratar, por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, a personas que que tenga mayor conocimiento y estas personas profesional en lo que respecta a la función, al servicio, al producto que están realizando, que tengan mayor conocimiento, pero de pronto estas personas no se encuentran dentro de la zona en las que ustedes van a instalar su empresa. Entonces ustedes deben analizar si es conveniente, ya que lógicamente, si ustedes les proponen un sueldo a estas personas, de pronto no sea fácil negociar para que trabajen en vista de que van a decir
¿sí? Que queda un poco, ellas se encuentran, viven en una parte más lejana, necesitan pagar su alimentación, de pronto arrendar, ¿sí? En lugar de que de pronto busquen personal que dentro de la zona en la cual se van a instalar, tenga de pronto el conocimiento necesario y lógicamente van a ser más accesibles para que trabajen con ustedes en vista de que se encuentran pues dentro de la zona en la cual se va a desarrollar la empresa y seguro que es más afirmativa la respuesta que les den, de pronto proponerles ustedes un sueldo básico podría ser poniendo como por ejemplo, ¿no es cierto? Por eso es muy importante que dentro de este criterio ustedes analicen esas necesidades que tiene la población, las condiciones de vida para poder ustedes tomar las decisiones correctas. Tenemos también las condiciones de clima, que en este criterio se vincula con lo que es la inversión del proyecto, ya que va a tener permite tener la facilidad de brindar un buen servicio en base a los recursos con los que cuenta el proyecto, ¿no es cierto? Y se refiere a las condiciones climáticas que pueden favorecer o no a la producción del producto, ¿sí? Entonces puede ser, siguiendo con el mismo ejemplo porque en el producto es fácil, es bastante fácil este criterio de condiciones de clima. Tienen que ver si es el clima adecuado para la producción del producto que están fabricando. Y en el caso de servicios, por ejemplo, dirigiéndome mismo a la institución financiera, puede ser que la institución financiera que ya se encuentra instalada, ¿no es cierto?, que es uno de sus competidores, puede ser que la localización, el local sea grande, pero no les dé como que el ambiente propicio, ¿sí? De pronto haga mucho calor, no cuente con esa, esa parte de tener de pronto un aire acondicionado óptimo, sí, por tanto la gente va directamente, hace lo más pronto que puede la transacción y sale en vista de que no tiene las instalaciones o el equipo necesario para poder brindar toda la confortabilidad necesaria para el cliente. Entonces ustedes en base a ello también tienen que ver el clima en el cual se va a desarrollar igualmente su proyecto, y al ver también de pronto esa deficiencia, esa debilidad de esa institución, ustedes, de acuerdo lógicamente, por eso les decía, a los recursos con los que cuenta el proyecto, por eso les decía que estaba muy vinculado con la inversión que tiene el proyecto, ustedes poder adecuar esas instalaciones de mejor manera, ¿no es cierto? En el cual ustedes ganen de que los posibles clientes y también sus demandantes potenciales se sientan a gusto y se sientan de buena manera el poder realizar alguna transacción sin apuro, sin la necesidad de salir de manera inmediata por la poca adecuación del lugar para poder realizar sus actividades. Entonces ustedes ya deben contar con ello, de pronto de que deben colocar los equipos necesarios para poder dar ese ambiente bueno al cliente que le están ofreciendo el servicio. En lo que respecta a las políticas de desarrollo, este criterio tiene que ver con todos los planes de desarrollo, con las políticas de prospectivas. ¿A qué me refiero con las políticas de prospectivas? Es decir, más o menos las tendencias de lo que va a suceder de acuerdo a los estudios técnicos, sociales, económicos que se ha desarrollado, ¿no es cierto? Entonces, en base a ello, pues ya se tiene como que un poco en mente lo que posiblemente el gobierno puede establecer en lo que se respecta a las políticas prospectivas, identificar qué políticas de desarrollo existen, ya que hay muchas políticas de desarrollo que vienen acompañadas de exenciones de impuestos, de exenciones tributarias, que pueden favorecer o no a la instalación de una empresa en un determinado territorio. Por lo tanto, en este criterio deben revisar y evaluar las políticas que a nivel nacional y a nivel local impactan positiva o negativamente a la implementación de cada uno de sus proyectos de inversión. Eso pueden conseguir nuevamente en el documento que les estoy mencionando, PDIOT, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Pueden conseguir esta información, que leyes tributarias, que leyes de producción se encuentran establecidas para lo que es el desarrollo de emprendimientos o proyectos de inversión. ¿Sí? Entonces tienen que ustedes revisar esta parte. Y en el caso de que existen estas políticas,
en base, lógicamente, a cada uno de sus proyectos, ustedes la colocan y desarrollan el criterio, pero si no las encuentran, tienen que igualmente indicar que no cuentan con estas políticas de desarrollo, no está establecido, por lo tanto, pues, lógicamente, no tienen por qué describir más allá porque no cuentan con esas políticas de desarrollo de acuerdo al producto o al servicio que se va a desarrollar. Y finalmente tenemos el criterio de incentivos tributarios. Aquí nos dice que se debe revisar si existen incentivos de acuerdo a cada uno de sus proyectos. Y igualmente, en el caso de no haber, no se debe analizar este criterio. Igualmente, en esos documentos de PDOT, ustedes, en la parte, perdón, del SRI, ustedes pueden revisar si existe algún incentivo tributario de pronto a las industrias que están desarrollando, poniendo por ejemplo, ¿no es cierto?, en la fabricación de alcohol, ahora es por esto de la pandemia del COVID, de pronto hubo algún incentivo tributario para aquellos emprendimientos o proyectos de inversión, perdón, en el caso de ustedes, proyectos de inversión que vayan a fabricar alcohol, esto con el objetivo de que se pueda dar una mayor demanda para las personas, ¿no es cierto?, ofrecer. Entonces, de pronto existe un incentivo, entonces ustedes lo colocan. Esto va a depender siempre nuevamente de cada uno de sus proyectos. En el caso de no haber, tampoco no se debe hacer este análisis de ese criterio, pero sí, por favor, deben colocarlo y decir de que no existe ningún incentivo tributario para dentro del proyecto de inversión que ustedes están realizando. Entonces, a partir de estos 8 criterios que se han expuesto, ustedes deberán considerar los que son pertinentes para sus proyectos, ¿sí? Ustedes consideran de estos 8 criterios que se ha expuesto, ustedes consideran los que son pertinentes para sus proyectos, ya, y se debe establecer, de estos criterios se deben establecer alternativas, como ustedes pueden ver. Deben establecer alternativas de localización. Lógicamente, esas alternativas de localización deben responder en la mayor medida posible a los criterios que han identificado, ¿sí? Entonces, estas tres alternativas van a salir de los criterios que ustedes vean pertinente de acuerdo al análisis que han hecho de sus productos o de sus servicios, ¿sí? Así que este es el primer punto. Ustedes aquí deberán detallar y escribir esas alternativas muy bien, indicando dónde están ubicadas y cuál es la característica del lugar para tomar finalmente la mejor decisión, ¿sí? Esto es en lo que respecta al análisis de macrolocalización. Por ejemplo, aquí pueden decir que en la alternativa B, digamos que cogen cinco criterios, de acuerdo a los que lógicamente ustedes han analizado y dicen, por ejemplo, el costo del transporte. Yo creo que nuestro proyecto le conviene más instalarse junto, por ejemplo, en la parte del producto, junto en una zona que nos quede más cercana para proveernos de la materia prima, ya que el transporte nos va a ser menos costoso, ¿sí? Asimismo, van con el segundo criterio, con los criterios que ustedes establezcan, entonces ya tienen la primera alternativa. La segunda alternativa, ahora aquí dicen, no, nosotros, nuestro criterio creo que nos indica, perdón, nuestro proyecto que se debe instalar junto en una zona que esté en la cual se encuentre nuestro mercado meta en vista de tal cosa, y asimismo juegan con los demás criterios que ustedes hayan elegido. Tienen una alternativa B. Una alternativa N le van combinando, ya sea con todos los criterios, tienen una tercera alternativa, ¿sí? Entonces, hasta ahí tienen 3 alternativas de manera general, de manera macro, no específico ni nada muy detallado, sino de manera macro. Ahora vamos a indicar lo que respecta al segundo nivel, que es el nivel de microlocalización. La microlocalización, una vez que se ha definido ya la macrolocalización, se debe definir lo que es el nivel de microlocalización. Es decir, ya se está ubicado, en este caso, en la ciudad de Loja, ¿no es cierto? Ahora debo definir en qué barrio, en qué zona puntual se va a ubicar mi proyecto. Es decir, ya de manera muy específica. Dónde va a estar mi proyecto, en qué barrio, mi proyecto va a estar ubicado, mi punto de atención, mi planta de procesamiento, la prestación de mi servicio, ¿sí? Para lo cual también se debe definir unos criterios, como ustedes pueden ver,
pero la diferencia es que se debe tener mayor especificidad de las que ya se dio en los criterios de macrolocalización. Esa es la diferencia, son más, perdón, específicos. Ya, ya que esto nos va a permitir determinar la localización puntual de dónde se va a ubicar el proyecto. En este punto se toma en cuenta lo que son ya los costos unitarios de flete, que tienen que ver con el costo del transporte, lo que es la disponibilidad de costos de los insumos. Por ejemplo, aquí se puede evaluar los costos de servicios básicos, como es el agua potable, la luz eléctrica, ¿sí? Es importante verificar si en esa zona puntual donde sus proyectos se van a instalar, por ejemplo, se dan de pronto cortes de energía, ¿sí? De manera seguida, o si de pronto hay desabastecimiento del agua, ¿sí? Todo ello deben analizar, ya que son puntos importantes que se deben tener presente en esta microlocalización. Por ejemplo, también aquí dice dentro de los criterios de la microlocalización que nos encuentra acá, nos dice preferencias, perdón, preferencias personales. Aquí esto indica a que pueden ser que se inclinen por esa zona, de pronto ustedes se inclinen a esta zona que quieren instalar sus proyectos por la familiaridad que de pronto de alguno de ustedes que tiene del lugar, es decir, ya conocen el lugar, saben cómo es la gente de esa zona, saben, se lo conocen muy bien al lugar, entonces puede ser que ustedes digan, ubiquemos aquí la empresa, la planta de procesamiento, porque yo sé cómo lo que quiere la gente, yo sé de pronto la reacción que tenga si llegara a pasar esto, yo conozco la zona, yo conozco que aquí de pronto no hay desabastecimiento del agua, estoy seguro que no hay cortes de energía eléctrica y bueno, ustedes se lo conocen, entonces puede ser que por preferencias personales, porque ya se conocen el lugar, ustedes vayan a implantar ahí su proyecto, ¿sí? Entonces a eso se refiere esta parte que no consta dentro de los criterios de la macro localización. Listo, a ver, déjenme ver. Ya, al igual que en el análisis de macrolocalización, deben definir y describir, también como les dije acá, los criterios de selección, ¿sí? De esa microlocalización. Cada uno de ellos también ustedes van analizando y lo van describiendo y igualmente las alternativas de localización que se ajusten en lo más posible a esos criterios de microlocalización. Nuevamente les repito, aquí de acuerdo a los criterios que ustedes vean pertinentes, ¿sí? Entonces, ustedes en base a estos criterios colocan ya las alternativas de localización, pero lógicamente aquí con mayor especificidad, de manera más detallada, más específica, ¿no es cierto? Es decir, aquí lo vamos a ubicar en la parte céntrica de la zona tal, bien detallado. Igualmente en la localización 2 lo vamos a ubicar en la calle principal de la zona tal, lo vamos a ubicar en las afueras por tal, bueno, de acuerdo a como ustedes elijan, pero ya de manera muchísimo más detallada que la hicieron acá en la parte de la macro localización. Y para ello se aplican métodos, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan ponderar cuál es la alternativa que más les va a beneficiar a ustedes. Para ello existen métodos cuantitativos y cualitativos para poder evaluar cada una de estas alternativas y una vez que se haga ese proceso de evaluación, se define cuál es la localización óptima para sus proyectos, ¿sí? Así que esto es básicamente todo el esquema general para el proceso de análisis de la localización, ¿sí? Todo este esquema. Ya, a ver. Para el componente, ahora es necesario, como ya les dije, deben describir en la macro localización los criterios que ustedes vean pertinente de acuerdo a sus análisis de sus proyectos, cuáles van a colocar, ustedes lo detallan y en base a esos criterios ustedes van a ir colocando alternativas, ¿no es cierto? En la micro localización de igual manera, pero con mucho más especificidad, más detallado. Luego de ello, también yo les voy a pedir que en lo que respecta al análisis al nivel de macro localización, ustedes se expongan así tal cual como ustedes ven en la lámina.
un mapa en el cual indique la parte donde se va a ubicar su proyecto, que es lo referente a lo que es de manera macro, y de manera micro, si ven ustedes ya ven aquí de manera las calles, ven el número de local o el número de casa, yo no sé dónde se vaya a instalar, si ven, súper bien especificado. Ustedes agregan esta localización también dentro de, este, de esta actividad que se va a hacer. Vamos a ver. Ya. En la siguiente lámina yo les he colocado, ustedes pueden observar una explicación más detallada de los criterios que se puede tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo, dice, proximidad y disponibilidad de mercado, cercanía al mercado. Aquí dice producto de carácter alimenticio, panadería, tienda, lechería, los servicios, en el caso de los servicios, de una lavandería, del centro de mantenimiento, habilidad profesional, fotografía óptica. Proximidad y disponibilidad en materias primas, dice, no hay limitación, así ustedes tienen que ir analizando los criterios, ¿sí ven? No hay limitación para la consecución de la materia prima, está cerca de la zona de mercado. Materia prima pesado en grandes cantidades, sitio próximo a la zona de suministro. Materia prima son importados, entonces, por ejemplo, si la materia prima que necesitan para la elaboración de sus productos son importados, entonces la empresa aquí decide en instalar su empresa cerca de un puerto o aeropuerto, ¿sí? Para que lógicamente les salga menos costoso lo relacionado al transporte, también a lo que respecta a la disponibilidad de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, medio de transporte, dice materia prima, suministros, producto terminado, personas, fletes. Disponibilidad y servicios públicos, suficiente abastecimiento de energía y agua potable, gas natural. Si ven, aquí cogen el criterio y empiezan a analizar de que si existe, van poniendo. Entonces, ello les va a permitir colocar las alternativas. Influencia de clima, influyen en la eficiencia y el comportamiento humano, mano de obra, disponibilidad de mano de obra, niveles salariales, grado de su calificación. Lo que les decía que esto va muy enfocado en la parte de lo que son los servicios. Otros factores, dice cercanía de servicios de educación, salud, comercio, proyectos de exploración minera, seguridad, infraestructura física requerida. Entonces, yo les he colocado aquí como un ejemplo de cómo van analizando los criterios que para los diferentes niveles de localización, ¿sí? Vamos acá. Aquí es otro ejemplo también que les he colocado. Dice localización del matadero municipal, factores de análisis, localización. Dice que, por ejemplo, en este caso, que es un proyecto de inversión de un matadero, dice localización en la periferia del área urbana, o sea, fuera del área urbana, está cerca de la plaza de ferias, con control sanitario, equidistante de la zona de abastecer, contra el sentido del viento que sopla al pueblo, es decir, que no va a afectar con ese, ustedes saben que esto del matadero pues tiene un olor bastante particular y fuerte, por tanto esto va a incomodar a la gente si se llegara a implantar esta planta esta empresa dentro de un lugar donde hay bastante afluencia de gente, habitabilidad, entonces no es conveniente. Por tanto, aquí claramente dice que está contra el sentido del viento que sopla al pueblo, o sea, un lugar lejano. Disponibilidad de servicios públicos, cuenta con todo ello, ya que es fundamental para este caso de proyecto, lejos de focos contaminantes o insalubres, lejos de barrancos y pantanos, lejos de fuentes de agua de consumo humano, ¿sí? Entonces, es otra forma que cómo van analizando cada uno de estos factores. Aquí hay nuevamente más factores de análisis, accesibilidad, fácil comunicación con vía intermunicipal hacia la zona ganadera, fácil acceso para camiones, amplia zona de descarga y parqueo. O sea, no hay interrupciones ni tampoco incomodan a nadie donde se va a implantar este proyecto. Entonces, son puntos a favor de todo este análisis que está dentro de la accesibilidad. Usos del sector, zona no residencial, no comercial, no institucional. Condiciones físicas del terreno, terreno plano levemente ondulado, terreno estable, fácil drenaje de aguas lluvias, libre de inundación, fácil de evacuación de desechos líquidos. Entonces, en base a lo que aquí, por ejemplo, en este ejemplo se dice, quiere decir que el lugar donde
donde de pronto han elegido para poder ubicar ese proyecto, cuenta con todas estas facilidades, todas estas ventajas, estos factores positivos, por ello de pronto se puede ya suponer o asimilar de que esa alternativa que vayan a colocar sea una de las más elegibles, ¿no es cierto?, para que pueda ahí funcionar el proyecto. Listo. Ahora pasemos al siguiente. Listo. Tenemos luego, a ver, una vez que se ha identificado aquí los criterios de selección, les he mencionado, a ver, así. Una vez que se ha identificado aquí los criterios de selección, les he mencionado ya algunas veces que deben estar muy bien justificados, que deben definir todos los proyectos, las alternativas de localización. Sí, esas tres alternativas ustedes deben colocar de manera puntual lo que es la dirección puntual, el área de bodega o de las instalaciones que hay, cuántos pisos tiene, todo eso, si tiene servicios públicos, en lo que respecta ya en el nivel de microlocalización, ¿no es cierto? Entonces, para poder ponderar o para poder saber y elegir cuál es la mejor, como ya les mencioné, existen métodos cualitativos y cuantitativos. En los métodos cualitativos ustedes pueden ver en la lámina que nos dice por factores no cuantificables, dice antecedentes industriales, zonas con industrias similares, es decir, aquí prácticamente nos indica de que las empresas se los dirige a que en el caso del producto que vayan a fabricar, dependiendo lógicamente de las características del proceso de producción que tenga, pues se los dirige en este caso a la zona del parque industrial, que es en donde operan la mayoría de industrias en las cuales hacen la producción de determinados productos, ¿no es cierto? Lógicamente se debe estudiar qué clase de producto es. Factor preferencial, preferencia personal, como les decía, va a depender también aquí de pronto que quieran implementar su empresa en base a que ustedes ya conocen muy bien las zonas, saben cómo la gente es, todo eso, ¿no es cierto? Factor dominante dice no alternativas a la localización, es decir, aquí sí o sí, por ejemplo, aquí nos ponen minería o petróleo, si es un proyecto de inversión en base a estos factores, dice donde la fuente de los minerales condiciona la ubicación, o sea, no tienen que aquí prácticamente hacer este análisis de microlocalización, ya que lógicamente tendrán sí o sí que implantarse en el lugar donde puedan adquirir estos minerales ya que de eso se trata su proyecto de inversión. Por ejemplo, a ver, en el caso de los proyectos de ustedes, yo diría que hay un proyecto de pavimentación, ¿no es cierto? De pavimentación de una calle, me parece. Por ejemplo, en ese caso, ese grupo no tendría que hacer el análisis de microlocalización, no tendría que hacer porque ya está establecido, o sea, ya está elegida la zona, entonces no viene al lugar a que ustedes pueden hacer, pero sí deben en la parte del nivel de macrolocalización indicar y describir ya prácticamente la zona que ha sido elegida por tales razones, o sea, deben describirlo, pero ya en la parte de microlocalización ya no iría porque ya está elegida la zona en la cual se va a realizar ese proyecto, que es en el caso que, bueno, se me viene en la mente que recuerdo que ya viene igualmente a este ejemplo que dice de factor dominante. Y en lo que respecta a los métodos cuantitativos, nos dice métodos de factores ponderados. Aquí se identifican los factores más relevantes a tener en cuenta, se establece una ponderación entre ellos en función de su importancia, se puntúa cada alternativa a partir de una escala previamente determinada y se obtiene una calificación global de cada alternativa. Entonces esto lo vamos a ver con un ejemplo, por lo tanto aquí, bueno, era necesario decirles de que también pueden establecer su lugar de
de la planta de procesamiento donde va a desarrollarse el proyecto, tanto de acuerdo al método cualitativo como cuantitativo. En el método cualitativo ya los vimos los puntos en base a qué se podría establecer en esos lugares, y en el método cuantitativo, que es el método que nosotros vamos a aplicar también en virtud de que ustedes son licenciados en finanzas y lógicamente siempre se van a inclinar por la parte de números, ¿no es cierto? Donde pesa la parte más objetiva, la parte más realista, la parte en la cual ustedes puedan tener la evidencia necesaria de que se inclinó hacia la mejor alternativa, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este factor que se va a aplicar, que es el método de factores ponderados, aquí nos dice, veámoslo con ejemplos, ¿sí? Listo. Aquí ustedes pueden ver esta tablita que ustedes también la van a tener que desarrollar para que puedan saber cuál es la mejor alternativa que les conviene a ustedes. Aquí en la parte que dice factor, ustedes van a colocar los criterios que han analizado y han visto pertinentes que se debe colocar para poder luego desarrollar una alternativa, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, nos dice proximidad a proveedores, costos laborales, transportes, impuestos y cercanía al mercado. De acuerdo al proyecto, a este ejemplo didáctico, nos indica que estos 5 criterios se han escogido para poder elegir la mejor alternativa, ¿sí? Luego, en el peso relativo, lógicamente, esto lo estiman ustedes. Luego del análisis y de lo que ustedes vean, qué es de acuerdo a la información que han recabado, qué es, ustedes establecen esas ponderaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este ejemplo nos dice proximidad a los proveedores, le han dado un peso del 30%, a los costos laborales un 30%, a lo que son transportes un 20%, impuestos 15% y la cercanía al mercado un 5%. Toda esta ponderación, todo este peso relativo que ustedes son quienes le establecen a cada uno de los criterios, como ya les digo, en base al análisis y a la información que han recabado, deben sumar el 100%, ¿no es cierto? Una vez que ya tienen los criterios y que ya les han dado el peso relativo que ustedes estimen de acuerdo a lo que mencioné, ustedes pasan a colocar las 3 alternativas que ya han establecido en el nivel de microlocalización, ¿no es cierto? Entonces ya saben cuál es la alternativa A, la B y la C. Entonces, ustedes aquí nos decía que se obtiene, a ver, ya aquí decía, se puntúa cada alternativa a partir de una escala previamente determinada. Entonces, para el desarrollo de sus ejercicios, ustedes van a colocar una escala del 1 al 10, ¿sí? Por favor, del 1 al 10, ustedes van a colocar esa escala y en la cual, por ejemplo, en la alternativa A nos dice, entre la alternativa A, B y C, en lo que respecta al criterio de proximidad a proveedores, nos dice que la mejor alternativa es la 10, ¿sí? Puntuando como 10 la mejor y puntuando como 1 la que menos favorable es, ¿no es cierto? Entonces aquí, dentro del primer criterio, que es proximidad a proveedores, nos dice que la alternativa C es la mejor, siguiéndole de manera igual la A y la B. En lo que respecta a costos laborales, en cambio nos dice de que la alternativa B sería la mejor en base a los costos que va a tener y le sigue con ello la alternativa C y posteriormente la A. En lo que respecta al criterio de transporte, en cambio da como resultado que ustedes le puntúan, en el ejemplo, le puntúan como mayor la alternativa A, siguiéndoles de manera igual la alternativa B y la C. En lo que respecta a los impuestos, gana nuevamente la alternativa C y le siguen la A y la B. Y la cercanía al mercado nos dice que la que gana es la alternativa B, siguiéndole la A y luego la C. Ustedes pueden ver esto del 1 al 10 es la escala que ustedes van a hacer y ustedes lógicamente van ponderando cada uno de acuerdo al análisis que hicieron de los criterios, cuál es la mejor alternativa en base a cada uno de los criterios, ¿sí? Una vez que ustedes ya han establecido esto, ustedes pueden ver en la lámina que se saca el resultado, ¿no es cierto? Entonces empiezan para que les dé esta puntuación total por cada una de las alternativas, se multiplica la asignación que ustedes le dieron de la escala, por ejemplo, 7 por
30% sumado al 5 por el 30%, sumado al 9 por el 20%, sumado al 6 por el 15% y finalmente el 7 por el 5%, lo que da como resultado 6,65 la primera alternativa que se elija. En la segunda, que es la alternativa B, va a tener la misma dinámica, de la misma manera se va a hacer el cálculo y esto de acuerdo nos da a un resultado del 7,3%. Y en la alternativa C igualmente lo que nos da un resultado de 7,45. Entonces ustedes pueden ver que el peso cae en la alternativa C como para que ustedes elijan que es la mejor alternativa que pueden elegir para que sus proyectos se instalen en ese lugar donde se ha elegido, ¿sí? Esto en lo que respecta al... ¿Me esperan un momentito, por favor? Se le apagó el micrófono, ingeniero. Sí, por favor, me esperan un minutito. Listo, jóvenes, muchas gracias. Y sería, a ver, sí, con eso terminaríamos lo que respecta al aspecto de la localización de los proyectos, de cada uno de sus proyectos. Por favor, quisiera saber si tienen alguna pregunta con respecto a lo que se ha expuesto. Ingeniera, disculpe una pregunta. Claro, dígame, Freddy. Ya, verá, en lo que tiene que ver con el proyecto de nosotros, que es más o menos una plataforma web donde va a haber venta y distribución de libros. En lo que tiene que ver macrolocalización, hay algunos puntos, por ejemplo, que digamos no influirían en la realización del proyecto. ¿Qué tenemos que poner, por ejemplo, que no influyen o detallar igualmente si es que no tienen alguna influencia No, relativa en el en este proyecto? caso no. Por ejemplo, el costo del transporte, ¿no es cierto? No va. Entonces, eso es un criterio que Claro. ustedes lógicamente ven pertinente y yo ya, pues ya veo cuál es el producto o servicio de cada uno de ustedes y ya es lógico que no lo colocan porque no va al caso, ¿no es cierto? Por eso yo les digo que de acuerdo a sus proyectos, ustedes van colocando los criterios pertinentes para poder luego colocar las alternativas. Por eso no es que deben ubicar todo, sino de acuerdo al análisis que ustedes hagan enfocado a los a sus proyectos. Ahí, ingeniero. ¿Listo, Freddy? A ver, jóvenes, entonces, en lo referente, perdón, a lo que es, a ver, déjenme ver. ¿Cuál estaba pendiente? Al tamaño del proyecto yo les he asignado esa actividad hasta el día viernes, me parece que 12 de la noche para que ustedes la puedan cargar. Y esta actividad que ya les voy a detallar lo que deben colocar, pero ya saben lo que se está solicitando, la voy a colocar, la voy a asignar para el día lunes que ustedes la carguen, ¿sí? Por favor, y con esto me parece que no sé si habrá otro más o que déjenme revisar. Ingeniería de proyecto. Ah, ya, listo. Sí, solamente este dato de aquí. Eso, jóvenes, y quería también mencionarles con lo que respecta a las calificaciones, yo en este momento no recuerdo cómo a veces algunas materias les habilito, otras no, en lo que va pasando ya cuando les doy los promedios, no recuerdo, bueno, si les habilité, ahorita les voy a revisar para ver si les ha habilitado para que ustedes revisen la evaluación de la unidad que hicieron
Y por favor, voy a tratar de hacer todo lo posible para hasta el día viernes poderles eh, exponer las notas que tiene para saber si es que hay alguna inquietud o algún punto que ustedes necesitan que se los aclare. Yo colocaré un horario para que ustedes puedan realizarlo, ¿sí? Ya que el día lunes es el día tope que tengo para poder subir las notas ya al sistema, ¿sí? Así que, bueno, cualquier comunicación de estas yo le haré a través de Guillermo, ¿sí? Para que les informe y ustedes estén atentos, ¿ya? Entonces, hasta el día viernes voy a tratar de hacer todo lo posible para poder exponerles la nota, que ustedes me pregunten si, o sea, algo en lo que respecta a la misma y el día lunes ya poderlas subir al sistema. ¿Sí, jóvenes? No sé si tengan alguna pregunta. Ingeniera, disculpe, ¿puedo hacer una pequeña pregunta, ingeniera? Sí, Guillermo, no le escuché. Sí, ingeniera, disculpe, era para hacer una pequeña pregunta con respecto a la última matriz que se estaba analizando sobre el peso ponderado y la calificación. Ahí, si mal no recuerdo, pues que estaba que decía alternativas, ABC. En todo caso, ya aterrizando en esos proyectos, ¿cuál iría? ¿La de microlocalización o macrolocalización? Sí, Guillermo, iría, perdón, la de microlocalización. Yo le he colocado alternativa B. Sería la de microlocalización. Ujú. Gracias por esa observación. De acuerdo, ingeniera, gracias. Solo esa duda. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, pues déjenme tomarles la asistencia, que a veces yo me olvido y luego sí. Me esperan un minutito. Ya, profe. Por cierto, le comunico que no está habilitado todavía la revisión del examen. Yo hice revisé y no. Listo, Guillermo, muchas gracias. En unos minutitos, una vez que les tome la asistencia, doy por finalizada la clase. Les procederé para que revisen y sí, por favor, me envían nomás un mensaje. De pronto, sí pido las disculpas del caso que no les pueda contestar de manera inmediata. Les contesto lo que más pronto puedo contestarles, ¿ya? Entonces, pero es necesario, sí, por favor, envíenme, yo les reviso y ya les escribo en el caso de que haya algún inconveniente con la evaluación y como les dije, con las notas también hasta el día viernes, una vez que les exponga, yo estaré muy pendiente de ustedes para poder, igualmente, voy a ver si es que les puedo habilitar un horario para que me puedan ingresar los estudiantes que necesitan alguna aclaración, ¿ya? Espera un momentito para poder ubicarme en la asistencia. Diecisiete. Luis Miguel, Presente, ingeniera. Andrea Polo, Andrea Polo, Kevin Bustamante, Diana Calva, Freddy Calva, Presente. ya, Natalia Chimbo, Presente. ya, Gabriela Conza, Presente, ingeniera. Verónica Correa, Presente, ingeniera. Arely. Ingeniera, disculpe, la compañera Diana Calva me dijo que por favor vea el chat, que ahí le había enviado un mensajito. Muchas gracias, Verónica. Ujú. Gracias, ingeniera. Arelis Encalada, Presente, ingeniera. Cecibel Escobar, Presente. Jonathan Gómez, Presente, ingeniera, buenos días. Ernesto Gordillo, Presente, ingeniera. Oscar Granda, Dayana López, Presente, ingeniera. Ronaldo Lozano, Presente, ingeniera, buenos días. Presente, ingeniero. Óscares, Sí, ingeniera, ¿qué pasa? Se me cortó el internet justo cuando ya, ya no estaba hay listo. problema. Ronaldo, Sonia Luzuriaga, Presente. Talía Miranda, Presente, Liz. Yulisa Morán, Presente. Alexandra Muñoz, Presente.
María Fernanda Ordóñez. Presente, ingeniera. Jocelyn Orozco. Lisbeth Palacios. Luis Paladines. Yesenia Paredes. Presente, ingeniera. Betsy Peralta. Presente, ingeniera. Ya, pasemos ahora. Lisbeth Pizarro. Presente, ingeniera. Buenos días. Julia Prado. Presente, ingeniera. Buenos días. Ana Paula Quituizaca. Presente, profe. Andrés Rivera. Presente, ingeniera. Wilson Takuri. Presente, ingeniera. Inesis Tamay. Presente. Luis Gustavo Tandazo. María Génesis Tene. Jonathan Guillermo. Presente, ingeniera, buenos días. Dayana Vergara. Presente. Angie Villalta. Presente. Angie Villavicencio. Angie Villavicencio. Buenos días, ingeniera. Ya, listo, a ver. Buenos días, ingeniera. Disculpe, lo que pasa es que no se me activaba el micrófono y aparte se me cerró la sesión. No le pude contestar la lista. Ya, listo, a ver. Ingeniera, en mi caso también no podía activar el Ingeniera, micrófono. en mi caso igual me puede ayudar con el de la lista. A ver, jóvenes, por favor, atentos, atentos. No sé si coincidencia todos estén con problemas de conexión, pero por favor sí les pido, porque necesito que estén presentes en la clase que se está desarrollando para que luego no tengan dudas en las evaluaciones o lecciones que se va a desarrollar. Entonces, a ver, nuevamente les voy a pasar la asistencia a los jóvenes que no les escuché y lógicamente les puse que no están así, asistente. A ver, nuevamente les voy a pasar, por favor estén atentos y me van, listo. Andrea Polo. Kevin Bustamante. Jocelyn Orozco. Presente. Lisbeth Palacios. Ahí está. Listo, a ver, pasemos con lo siguiente. Luis Tandazo. Presente, ingeniera, buenos días. Díaz. María Génesis Tene. Buenos días, dicen presente. Listo. Listo, jóvenes. Entonces, ya les he registrado la asistencia nuevamente y a los que no me han contestado, pues lastimosamente les he colocado que no tienen la asistencia, no sé. Bueno. Ingeniera, disculpe, en mi caso no sé si tal vez me escucharía, estaba mal con la conectividad. No bien, ahí sí, le escuché, por eso no la volví a Ya. Tranquilo. Ya, gracias, ingeniera. Listo, jóvenes. Entonces, se da por terminada la clase y cualquier duda que necesiten, pues me la hacen conocer. Entonces, por Inge, aclararles, sí, dígame. ¿sí me puede regalar un minutito luego para hacerle una preguntita? Listo, Fred. Ya. A mí también, ingeniera, por favor. ¿Quién es? A ver. Génesis. Génesis, listo, Freddy Génesis. Listo, jóvenes, entonces se da por finalizada la clase y espero que no tengan mayor inconveniente en la elaboración, en el desarrollo, perdón, de las actividades. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, Gracias, ingeniera. ingeniera.